Hola queridos lectores, en esta ocasión quiero hablar del capítulo, El algoritmo de cocinar. Del libro 2, Memorias de una joven que ya no es adolescente. Espero que puedas pensar con este fragmento en audiolibro, sobre la manera como te relacionas con la comida y la preparación de los alimentos. Ya que cada alimento nos permite evocar una sensación o un recuerdo al comerlo. Sin embargo, el mayor impacto suele producirse en la cocina cuando cocinamos un plato y logramos transmitir la emoción del momento. Creo que es irónica la forma en la que desarrollé la pasión por cocinar, dado que nunca pensé en encontrar una segunda actividad que me pudiera sacar del estrés por un rato. Algo tan cotidiano como preparar los alimentos, muchos dirían que es muy aburrido. El hecho de estar de pie muchas horas en una cocina, picando, cortando, hirviendo, en el calor de un horno y con sartenes calientes. Teniendo en cuenta que a la mayoría de la gente le gusta disfrutar del plato servido y no del proceso que implica la preparación como tal. Pues muchos tenemos una vida por fuera, es cierto. Llegamos cansados y queremos llegar a nuestra casa para encontrar el desayuno, almuerzo o la cena servida sin tener que hacer el más mínimo esfuerzo. Pero pocos se ponen a pensar en cómo fue hecha la cena, el almuerzo o el desayuno. A pocos les interesa el verdadero valor de aprender a cocinar. Porque es cierto, ¿quién quiere oler a cebolla, a ajo o soportar por horas el calor de una cocina? ¿O lidiar con la dura preparación y el desorden infernal en el que queda una cocina? Es como el caos de una guerra perdida, porque lavar los platos es otra de las razones por las que la cocina no suele ser el lugar más anhelado. Aunque para mí fue un giro de 360 grados poder lograr desarrollar una relación tan estrecha con la cocina. Fue como amor a primera vista, teniendo en cuenta que, en mis años de adolescencia, dependía de mis padres para todo y nunca tuve la necesidad de preparar lo que comía. Algo muy lógico cuando eres una hija consentida, donde todo lo ponen en tu plato y solo te preocupas por comer. Entonces, no indagas lo suficiente sobre el tema y crees que es un asunto irrelevante. Por eso, cuando ya no tienes quien cocine para ti, se vuelve una situación difícil y es posible que tengas que hacerlo tú mismo. Eso me sucedió cuando me independicé y tuve que reconocer que ya no estaba mi madre para hacerme la cena, o los huevos que tanto me gustaban y la deliciosa tarta de fresas. En ese momento me puse a pensar que cocinar bien requería de unos pasos a seguir para hacer más fácil este proceso. Era como una fórmula sistemática que me permitía aprender a dominar este preciado pero difícil arte de la gastronomía. Al principio fracasé en mis intentos por cocinar bien. A unos huevos fritos en vez de sal, recuerdo haberle agregado azúcar. Quedaron horrorosos esos huevos. También recuerdo haber quemado varias ollas y hasta la cocina. Constantemente hacía desastres cuando quería practicar alguna receta. Eso me hacía sentir frustrada muchas veces. Pero no me quería rendir tan pronto. Tenía claro que no iba a ser vencida por la cocina. Yo vencería a la cocina. Así que no me rendí, porque en el poco tiempo que me quedaba, contraté al chef de la editorial en la que trabajaba por unas horas. Recuerdo que le pagaba las clases y como podía intentaba practicar hasta altas horas de la noche, tratando de pulir las recetas que me proponía hacer. Hasta que descubrí el secreto de cocinar bien, me di cuenta de que todo consistía en el estado de ánimo que se tiene. Si estaba muy alegre, se sentía en la comida. Si me encontraba molesta, las cosas quedaban mal o algo negativo pasaba. Si estaba muy triste o preocupada por algo, las recetas quedaban insípidas, como faltas de amor. Entonces allí estaba la clave. Había que disfrutar al máximo lo que se estaba cocinando, para que en la preparación más sencilla se sintiera la sazón. Cocinar sin sazón es como tener novio sin amor. Es cierto que la gastronomía tiene muchas cosas complicadas de practicar, pero no imposible de aprender. Por ejemplo, el conocimiento de los diferentes tipos de alimentos, o sobre las cocciones en las carnes, el manejo de las temperaturas a nivel general, las porciones, las medidas líquidas, sólidas, el manejo de las proteínas, cómo preparar las verduras, las recetas saladas y la repostería. Era demasiada información, porque se trataba de un mundo que no conocía y tampoco dominaba. El concepto culinario apenas estaba ingresando de manera muy lenta en mi cerebro para ser digerido. Mientras me encontraba en ese proceso de aprender bien a cocinar, comí muy mal los primeros meses que me mudé a mi nuevo hogar. Fue un trauma terrible, y ahora veo la importancia de cocinar.
Solo que mi madre nunca me enseñó algo tan básico y de suma importancia para la supervivencia. El asunto era que se me quemaba hasta el agua y no podía ni fritar un huevo. Era una completa inútil en la cocina. Después de tomar clases de cocina en mis escasos tiempos libres, buscaba recetas en internet para tratar de perfeccionarlas. Miraba a los canales de YouTube o llamaba a mi madre para preguntarle cómo hacer algunas cosas. Pasado un buen tiempo en este oficio tan menospreciado por el resto, pero que resultó apasionante para mí, encontré que la mejor manera en que la gastronomía podía ser vista se parecía a un algoritmo. ¿Pero qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo. Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico de realización de cada uno de los pasos. Debe ser definido, y esto quiere decir que si se ejecuta un algoritmo, varias veces se debe obtener siempre el mismo resultado. También debe ser finito, o sea, debe iniciar con una acción y terminar con un resultado o solución de un problema. En la vida cotidiana, se emplean algoritmos para resolver problemas determinados. Eso dice la definición de la Wikipedia. Pero en una definición más sencilla, podríamos decir que un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. Y bueno, en este caso, ¿qué tiene que ver el cocinar con un algoritmo? Prácticamente lo mismo, porque para cocinar también se requiere de unos pasos, de unos ingredientes y de una dinámica ordenada que nos lleva a una preparación. Sin ese conjunto de cosas, la preparación de los alimentos no sería exitosa. Cambiando el enfoque de lo que estamos hablando, pero sin perder el hilo, la cocina en épocas pasadas correspondía por cultura a nuestras madres o abuelas, que decían una frase muy corriente: los hombres en la cocina no son buena combinación. Sin embargo, en la actualidad, ese pensamiento está pasado de moda, porque cuando los hombres empezaron a meterse a la cocina, se demostró que tienen mejor sazón que nosotras las mujeres. Se ha llegado a la conclusión de que los mejores chefs del mundo son hombres. Y tienen razón en afirmar algo así. Después de algunos años y al ingresar a la vida adulta, tuve la necesidad de aprender a cocinar viéndome realmente en apuros para poder comer bien. Siendo adulta, viviendo en mi propio departamento y pagando mis cuentas, no podía darme el lujo de pagarle a otra persona que hiciera por mí una tarea tan trivial como esa. Al principio me acostumbré a los platos sencillos, luego me propuse a prepararlos. Veía videos, libros de cocina, tanto así que pedía ayuda a conocidos con las recetas básicas. Y poco a poco le fui cogiendo cariño a este maravilloso mundo de la gastronomía. Me propuse el tomar la cocina como una especie de terapia, y a medida que aprendía más platos complicados, terminó volviéndose mi pasatiempo favorito, que me reconfortaba en momentos de estrés. Pienso que hay actividades que parecen no tener un propósito de admiración en el presente, pero después que empiezas a adentrarte, cambias de opinión. Eso me sucedió con la gastronomía, que me hizo desarrollar el gusto por saborear los platos, elegir los ingredientes, tomarme el trabajo de crear mis propios platos. Se siente una satisfacción que no puedes describir el hacer una receta que te gusta y evocar muchas emociones en el paladar. Luego seguir unos pasos de preparación y una ejecución. Así, cuando quieres impresionar a alguien al que quieres mucho, la comida te inspira. Me emocioné aún más al ver esa película Julie y Julia, protagonizada por Meryl Streep y Amy Adams. Dos grandes actrices, por cierto, pero que muestran en esta historia una situación que en algún momento fue muy parecida a la mía. Julie, una joven aburrida con su trabajo y que encuentra en cocinar una manera de liberar su frustración. Descubre que tenía talento para hacer grandes platos y se pone el reto de cocinar durante un año las 524 recetas de Julia Child, una famosa cocinera estadounidense, y que registra su experiencia día a día con cada receta en un blog que le ayuda a crear su esposo. Esto me recuerda cuando a los 18 años hice mi propio blog en la web, que terminó por convertirse en un éxito impresionante. Esto captó la atención de mi padre, que trabajaba como editor en jefe para una editorial muy famosa en Nueva York, empezando así mi carrera como escritora y periodista. Al recordar eso, como la mujer adulta que soy, me hace sentir que he madurado y puedo pensar que mi vida también ha sido un algoritmo. Para los que odian cocinar, les diré que es un proceso interesante si te das la oportunidad de intentarlo. Te darás cuenta de lo complejo que es, entonces podrás valorar mejor a los que te preparan los alimentos cada día.
Aquella película me inspiró a realizar una receta diferente todos los días de la cocina internacional, cada fin de semana. Aproveché la idea de haber vivido en varios lugares del mundo, conocer diferentes culturas, hablar varios idiomas y recordar aquellos platos que comí en cada país que visité, para darme a la tarea de preparar cada uno de ellos. Hablo ruso, italiano, inglés con acento británico, francés, portugués. El único idioma que no hablo es el polaco, porque, aunque nací en Polonia, nunca viví allí. De todos modos, trataré de buscar una receta de mi Polonia natal. Pero quiero hacer que muchos de ustedes hagan el ejercicio de pensar como yo, en lo que evoca un plato o ingrediente delicioso en la mente. Un rico pescado al horno me hace pensar en una cena romántica, ya que es una comida ligera y saludable, propia para la ocasión. O el sabor de los frutos rojos, que genera una sensación de alegría en mis papilas gustativas. El pavo bien sazonado, con especias bien fuertes, como la pimienta, el comino, la cebolla puerro, con unos ajos enteros y un guiso bien hecho. Esto me hace pensar en una celebración familiar. Un vino tinto, con un fino corte de carne roja bien sellado, con finas especias. Parece ser la mejor elección a la hora de una degustación de altura y un plato para relajarse. Una torta de chocolate, mi gran debilidad. Unos ricos brownies recién horneados, porque todo ese mundo de la repostería es una delicia. O un pan recién salido del horno, que suelta un aroma sin comparación alguna. El helado, que es de lo más placentero que se puede disfrutar en el paladar. Un sabor que hace chispas en la boca. Creo que es mi comida favorita. Para este alimento de verdad me quedo sin palabras. Y no puedo explicar lo que me produce un salmón asado con salsa de maracuyá. Es una explosión de sabores inigualable. Ni que hablar de una costilla de cordero bien sellada con sus jugos, y luego un buen adobo. ¡Ay, mamá mía! ¿No les provoca comer? Para concluir este artículo, quiero expresar lo que la comida dice, porque la comida también tiene un lenguaje interesante, que habla a nuestras papilas gustativas cuando tomamos un bocado. Por ejemplo, la sensación que me brindan unos ajos, unas cebollas, un cordero ahumado, o el sabor de una hamburguesa grande, o una rica cena en una casa de campo en un lindo atardecer. En realidad, cada vez que comemos, nuestro cerebro identifica y crea nuevos recuerdos de personas, lugares, situaciones, eventos especiales. Esto sucede a través de los diferentes sabores que identificamos en los alimentos que comemos y que nos hacen sentir esa sensación de satisfacción para evocar siempre un recuerdo emocional. Pero cuando compartimos esas comidas que nos gustan con las personas que más apreciamos o con las que más compartimos, como la familia, la pareja, los amigos, en un almuerzo de trabajo o simplemente cuando estás comiendo tu comida favorita, nuestro ser interior se siente bien servido.